La casa estaba inquietantemente silenciosa, demasiado silenciosa. El 25 de agosto de 2015, en Severn, Maryland, un vecino preocupado notó algo inquietante. La puerta principal de una modesta casa adosada estaba entreabierta, una invitación silenciosa a un horror desconocido en el interior. El vecino dudó antes de acercarse y llamar, pero no hubo respuesta. Entonces, un grito rompió el silencio. No era un grito de miedo, ni un grito de agonía. Era el suave e inocente gemido de un bebé. Con el corazón palpitando con fuerza, el vecino abrió la puerta y entró siguiendo el sonido. La imagen que encontraron fue horrorosa. En el suelo, en la tenue luz de la sala de estar, yacía el cuerpo de una mujer joven, inmóvil, sin vida. La sangre se acumulaba debajo de ella, empapando la alfombra. Su cuerpo mostraba los signos inconfundibles de un ataque brutal. Y a solo unos metros de distancia, su hija de 5 meses estaba sentada ilesa, sin darse cuenta de que su mundo acababa de cambiar para siempre. La víctima era Carlin Ramírez, de 24 años, soldado del ejército de Estados Unidos y madre. Alguien la había ejecutado a sangre fría dentro de su propia casa. ¿Pero por qué? La respuesta tardaría meses en desentrañar, lo que llevaría a los investigadores por un tortuoso camino de secretos, traición y un engaño final que nadie vio venir. Carlin Ramírez nació en una familia militar y desde muy joven entendió lo que era la disciplina y el compromiso. Su padre estaba en el ejército y ella creció mudándose con frecuencia, adaptándose a nuevos lugares y desafíos con resiliencia. Esta educación la convirtió en una joven fuerte, independiente y decidida. Su sueño siempre fue claro: quería servir. El ejército no era solo un trabajo, era una vocación, un camino para marcar la diferencia. Con una mente aguda y una fuerte ética de trabajo, se alistó en el ejército de los EEU y rápidamente ascendió de rango. Con solo 24 años, Carlin ya había logrado lo que muchos luchaban por lograr. Fue destinada a Fort Meade, Maryland, una base crítica para la inteligencia militar y la ciberseguridad. Era una asignación prestigiosa, un testimonio de sus habilidades. Sus colegas la describieron como dedicada, profesional y siempre dispuesta a aprender. No era solo otra soldado, era alguien que se destacaba. Su disciplina, combinada con sus habilidades naturales de liderazgo, la convirtieron en una figura respetada entre sus pares. A pesar de su rigurosa agenda militar, Carlin siempre encontraba tiempo para ayudar a los demás. Era mentora de los soldados más jóvenes y ofrecía orientación y apoyo a quienes lo necesitaban. Su calidez y amabilidad la hicieron muy querida y sus superiores vieron un gran potencial en su futura carrera militar. Aunque su carrera militar fue importante para ella, la mayor alegría de Carlin surgió de un papel diferente: ser madre. A principios de 2015, dio a luz a su hija, una hermosa niña que se convirtió en el centro de su mundo. La maternidad cambió a Carlin de maneras que no esperaba. Le dio un nuevo sentido de propósito y la hizo aún más decidida a construir un futuro estable. Hizo malabarismos con las exigentes responsabilidades de ser soldado y madre con gracia, sin quejarse nunca a pesar de los desafíos. Incluso cuando no dormía bien, se mantuvo comprometida con sus deberes. Era el tipo de persona que daba lo mejor de sí en todo lo que hacía, ya fuera su trabajo, sus amistades o su papel de madre. Pero debajo de este futuro brillante se estaban gestando problemas. Carlin se había apresurado a casarse con Maliek Kearney, un compañero soldado, creyendo que proporcionaría un hogar estable para su hija. Pero poco después de su boda, se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Su marido no era el hombre que ella pensaba que era. Y antes de que pudiera escapar, ya era demasiado tarde. A primera vista, Carlin Ramírez y Maliek Kearney parecían una pareja poderosa,
2 soldados del ejército de los EUU, comprometidos con sus carreras y el uno con el otro. Pero debajo de la superficie, su matrimonio se estaba desmoronando casi tan rápido como había comenzado. Carlin conoció a Maliek en 2014. Era un soldado experimentado y seguro de sí mismo, destinado en Fort Jackson, en Carolina del Sur. Había servido en el ejército más tiempo que ella y, para un extraño, parecía que era la pareja perfecta para alguien tan motivado como Carlin, pero las cosas se sucedieron a un ritmo inusual. A los pocos meses de salir juntos, decidieron casarse. Sin embargo, no fue un torbellino romántico, sino práctico. En el ejército, el matrimonio suele significar beneficios adicionales, seguridad financiera y privilegios de vivienda. Para Maliek, estar casado también podría fortalecer su posición en el ejército. Para Carlin, con un bebé en camino, un matrimonio estable parecía un paso hacia un futuro mejor. Pero la estabilidad era lo último que tenía. Maliek Carney no era un marido fiel. Incluso antes de casarse con Carlin, tuvo una relación intermitente con otra mujer, Dolores Delgado, una mujer profundamente dedicada a él a pesar de sus mentiras. Sus amigos dirían más tarde que Maliek tenía una forma de controlar a las mujeres de su vida. Era encantador cuando quería, pero debajo de ese encanto había una posesividad peligrosa. Carlin no era consciente de lo enredado que estaba Maliek con Dolores. Les hizo promesas a ambas mujeres, haciéndoles creer que eran las personas más importantes de su vida. Pero Carlin pronto se dio cuenta de que no era la única. Durante su breve matrimonio, Carlin descubrió que Maliek seguía saliendo con Dolores. Ella lo confrontó al respecto y, en lugar de disculparse, Maliek se puso a la defensiva. Acusó a Carlin de ser infiel, una proyección clásica. Cada vez que ella planteaba preocupaciones, él cambiaba la conversación y la hacía sentir como el problema. Los amigos notaron que Carlin se estaba volviendo más retraída. Ya no era la mujer segura y optimista que conocían. Parecía estresada, frustrada y cada vez más recelosa de su esposo. Entonces llegó el punto de quiebre. A mediados de 2015, apenas unos meses después de casarse, Carlin ya no aguantaba más. Les dijo a sus amigos cercanos que planeaba dejar a Maliek. Quería divorciarse. Pero terminar un matrimonio no era tan sencillo, especialmente si había un bebé de por medio. El divorcio en el ejército puede ser complicado. Afecta la vivienda, los beneficios económicos e incluso los acuerdos de custodia de los hijos. Carlin temía que dejar a Maliek pudiera llevar a una batalla por la custodia y le preocupaba cómo reaccionaría él. Y tenía buenas razones para tener miedo. Las personas más cercanas a Carlin sabían que Maliek no era del tipo que manejaba bien el rechazo. Era controlador, celoso y tenía antecedentes de manipulación. Lo que Carlin no sabía era que su decisión de irse no solo molestaba a Maliek, sino que lo enfurecía. Para Maliek, el divorcio no se trataba solo de perder a Carlin, se trataba de perder el control. Mientras Carlin hacía planes para seguir adelante, Maliek hacía sus propios planes. No le rogó que se quedara, no le prometió cambiar. En cambio, buscó a Dolores Delgado, su amante de toda la vida y fiel seguidora. Juntos idearon un plan que garantizaría que Maliek nunca tuviera que lidiar con divorcios, batallas por la custodia o pérdidas financieras. Carlin se interponía en el camino de la vida perfecta de Maliek, y él decidió eliminarla. Cuando los detectives llegaron a la casa de Carlin Ramírez, notaron inmediatamente algo extraño en la escena del crimen. No se trataba de un asesinato brutal, sino de una ejecución cuidadosamente preparada para engañar a los investigadores. Una de las primeras cosas que llamaron la atención de los investigadores fue que no había señales de entrada forzada. La puerta estaba ligeramente abierta, pero no había daños en las cerraduras ni ninguna evidencia de que alguien hubiera entrado.
Esto sugería que Carlin había dejado entrar voluntariamente a su asesino, lo que significa que probablemente era alguien a quien conocía. Esto descartaba la posibilidad de una invasión al azar o un robo que salió mal. También planteaba una pregunta escalofriante: ¿en quién había confiado lo suficiente como para dejar entrar a su casa solo para encontrarse con la traición? Aún más inquietante era la condición del cuerpo de Carlin. Le habían disparado varias veces a quemarropa, pero lo que los investigadores encontraron después fue profundamente inquietante. Tenía la camisa levantada y los pantalones bajados. A primera vista, parecía que se había producido una agresión sexual, lo que podría indicar un crimen pasional o un ataque por parte de un extraño. Pero las pruebas forenses posteriores confirmaron que no había evidencia de agresión sexual. Esto era una señal de alerta. Si el crimen hubiera tenido una verdadera motivación sexual, habría habido ADN o señales de lucha. El hecho de que no hubiera ninguna les dijo a los investigadores una cosa: la escena había sido montada para que pareciera un tipo diferente de crimen. Alguien se había tomado la molestia de hacer que pareciera que Carlin había sido víctima de un ataque al azar, posiblemente para confundir a los detectives. Esto significaba que el asesino se había tomado su tiempo después del asesinato, asegurándose de que la escena luciera de cierta manera antes de irse. Tal vez el detalle más inquietante fue que la hija de 5 meses de Carlin quedó completamente ilesa. La bebé había estado sentada cerca del cuerpo sin vida de su madre durante horas, llorando para llamar la atención. Pero quienquiera que haya matado a Carlin no le había puesto una mano encima. Esto era muy inusual. Si el asesinato hubiera sido cometido por un intruso o un depredador sexual, probablemente no habrían dejado atrás a un bebé. Un atacante verdaderamente aleatorio podría haber dañado o incluso haberse llevado al bebé para evitar testigos, pero este no fue el caso. Esto sugería que el asesino tenía cierto nivel de desapego emocional del crimen, suficiente para matar a Carlin a sangre fría, pero no lo suficiente para dañar a un bebé inocente. También apoyaba aún más la teoría de que el asesino conocía personalmente a Carlin. Los investigadores forenses examinaron cuidadosamente la casa en busca de señales de pelea o heridas defensivas, pero encontraron muy pocas pruebas de que Carlin se hubiera defendido. Esto era extraño, considerando que era una soldado entrenada. Si hubiera visto venir un ataque, probablemente habría intentado defenderse. Esto apuntaba a un detalle clave: nunca lo vio venir. Es probable que Carlin haya sido víctima de una emboscada. Es posible que la hayan tomado desprevenida o que incluso le hayan disparado mientras dormía. Los investigadores determinaron más tarde que le habían disparado 3 veces, incluida una en el pecho, que fue la herida mortal. Esto indicaba una ejecución rápida y calculada. Los investigadores se dirigieron rápidamente a las personas más cercanas a Carlin, especialmente a su marido, Malik Kearney, pero había un problema: tenía una coartada. Estaba destinado en Fort Jackson, Carolina del Sur, a más de 500 millas de distancia la noche del asesinato. Sin embargo, los registros telefónicos pintaron un panorama diferente. Los investigadores descubrieron que el teléfono de Malik había estado apagado durante varias horas la noche del 24 de agosto, justo antes del asesinato. Luego, en las primeras horas del 25 de agosto, después de que Carlin fuera asesinada, su teléfono volvió a encenderse. Esto fue una gran señal de alerta. ¿Por qué Malik apagaría su teléfono durante tanto tiempo? Entonces llegó el descubrimiento clave. Las imágenes de vigilancia mostraron que la exnovia de Malik, Dolores Delgado, había comprado gasolina en Carolina del Sur esa misma noche. ¿El problema? Su ubicación estaba cerca de la base militar de Malik, a pesar de que vivía en Florida. Esto fue suficiente para que los detectives sospecharan que Malik no había actuado solo.
Dolores Delgado siempre había sido devota de Maliek Kearney. Incluso después de que él se casara con otra mujer, ella permaneció atada a él, respondiendo a sus llamadas, escuchando sus quejas y creyendo cada promesa que le hacía. En su mente, ella no era solo su ex, era la mujer que lo conocía mejor que nadie. Y cuando él le dijo que necesitaba ayuda, ella no dudó. El plan era simple, o eso creía ella. Una tarde, Dolores hizo la maleta y salió de su casa en Florida, conduciendo hacia el norte, rumbo a Carolina del Sur. No dudó en sus movimientos, no dudó en nada. Se había convencido de que Maliek tenía razón. Su esposa, Carlin, era un problema que necesitaba solucionar, y ella era la única que podía ayudarlo a hacerlo. En algún lugar de la solitaria carretera, Dolores se detuvo en una gasolinera. Las cámaras de vigilancia la captaron llenando el tanque, con el rostro sereno y los movimientos pausados. En ese momento, era solo otra viajera de paso, pero en realidad, estaba dejando la primera prueba que más tarde desentrañaría todo. Cuando llegó a Fort Jackson, Maliek la estaba esperando. Su teléfono ya estaba apagado, silenciado deliberadamente para borrar cualquier rastro de su paradero. Se subió al asiento del pasajero y juntos condujeron a través de la oscuridad hacia Maryland. El viaje fue tranquilo. No hubo necesidad de charlas intrascendentes. Ambos sabían lo que se avecinaba. Cuando llegaron a la casa de Carlin, Maliek se movió con una precisión espeluznante. No hubo vacilación en sus pasos cuando entró en la casa. Sabía exactamente lo que iba a hacer. El arma, un arma que Dolores le había proporcionado sin saberlo, estaba en su mano. En el interior, Carlin nunca lo vio venir. Tal vez había estado dormida. Tal vez se había dado vuelta para saludarlo, esperando algo más. Pero antes de que pudiera reaccionar, Maliek apretó el gatillo. 3 disparos, luego silencio. Maliek no tenía prisa por irse. Se tomó su tiempo, ajustó la escena del crimen, preparó cuidadosamente el cuerpo de Carlin de una manera que engañara a los investigadores. La brutalidad del asesinato no era suficiente. Tenía que parecer otra cosa, algo aleatorio, algo imposible de rastrear. Pero por más meticuloso que fuera, Maliek no era perfecto. Cuando regresó al auto, Dolores todavía estaba esperando. No hizo preguntas, no necesitaba hacerlo. Volvieron a la carretera, desandando el camino hacia Carolina del Sur. En algún momento del camino, Maliek le entregó el arma a Dolores. «Deshazte de ella», le dijo, y ella lo hizo. En algún lugar cerca de la frontera con Georgia, Dolores se detuvo cerca de un cuerpo de agua. Arrojó el arma al agua, observando cómo desaparecía bajo la superficie. El peso también debería haberle remordimiento de conciencia, pero se dijo a sí misma que estaba bien. Ya estaba hecho. Cuando Maliek volvió a encender su teléfono, ya estaba sano y salvo en Carolina del Sur, como si nunca se hubiera ido. El plan había funcionado. Tenía una coartada, el crimen perfecto, o eso creía. Al principio, los detectives no tenían mucho en qué basarse. El asesinato de Carlin parecía un ataque al azar, exactamente lo que Maliek había planeado. Pero los detalles no cuadraban. No había señales de entrada forzada. No había evidencia de agresión sexual, a pesar de la escena del crimen preparada. Y lo más extraño de todo, su bebé de 5 meses había salido completamente ileso. Cuando los investigadores analizaron a Maliek, encontraron la coartada perfecta. Había estado destinado a más de 800 kilómetros de distancia en el momento del asesinato. No había forma de que pudiera haberlo hecho, pero entonces las grietas comenzaron a aparecer. Los registros telefónicos revelaron un período de inactividad sospechoso, un período de tiempo en el que el teléfono de Maliek había estado apagado. Eso por sí solo no era condenatorio. Pero luego apareció otra pieza de evidencia, imágenes de vigilancia de una gasolinera. Una mujer, Dolores Delgado,
comprando gasolina en Carolina del Sur la noche del asesinato. ¿Qué estaba haciendo allí cuando vivía en Florida? ¿Y por qué había hecho un viaje que coincidió perfectamente con la desaparición de Maliek? El rastro del engaño estaba empezando a desenredarse. Cuando los detectives trajeron a Dolores para interrogarla, ella trató de aferrarse a la historia. Quería proteger a Maliek. Se dijo a sí misma que habían planeado todo a la perfección, que no había evidencia que los vinculara con el crimen. Pero los detectives sabían que no era así. Le pusieron todo delante: las imágenes de la gasolinera, los registros telefónicos, las inconsistencias en la coartada de Maliek y luego el golpe final. Encontraron el arma. Maliek había confiado en que Dolores se deshiciera del arma, pero los investigadores no se dejaban engañar fácilmente. Un equipo de buceo forense recuperó los restos del arma que había arrojado al agua. La habían quemado en un intento de borrar las pruebas, pero quedaba suficiente para vincularla directamente con el asesinato. Y así, Dolores se derrumbó. El peso de todo aquello, las mentiras, el asesinato, la ciega devoción, era demasiado. Se derrumbó y les contó todo. Le escribió cómo había conducido hasta Carolina del Sur, cómo había recogido a Maliek, cómo había esperado mientras él mataba a Carlin. Y lo más condenatorio de todo, admitió que Maliek había usado su arma, una pistola que ahora estaba en un armario de pruebas, conteniendo la verdad que ya no podía negar. Su confesión fue el último clavo en el ataúd de Maliek. Cuando el caso fue a juicio, la evidencia fue abrumadora. Dolores testificó contra Maliek, detallando su manipulación, sus acciones calculadas y su ejecución a sangre fría de Carlin. El jurado no tardó mucho en decidir. Maliek Carney fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Dolores Delgado, a pesar de su cooperación, no se salvó. Recibió 17 años de prisión por su papel en el crimen. Un castigo por la lealtad que le había costado la vida a una mujer inocente. Al final, Maliek había creído que era intocable, que su engaño había sido impecable, que había orquestado el asesinato perfecto. Pero ningún crimen es perfecto. Una sola parada en una gasolinera, un teléfono que se apagó en el momento equivocado, un arma arrojada al agua pero que no se borró del todo. Estos pequeños errores se convirtieron en una verdad innegable. Él planeó el asesinato, lo ejecutó y, al final, la persona en la que confió para que lo ayudara se convirtió en quien lo derribó. En 2018, 3 años después del asesinato de Carlin, Maliek Carney fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Dolores Delgado, a cambio de su cooperación, recibió una sentencia de 17 años por su papel en el crimen. La familia de Carlin, aunque devastada, encontró consuelo al saber que se había hecho justicia, pero las cicatrices permanecieron. Una madre fue separada de su hijo. Una vida prometedora fue truncada por un hombre en el que alguna vez confió. Su bebé, que ahora estaba creciendo sin ella, un día descubriría la verdad, que su madre fue asesinada a sangre fría, no por un extraño, sino por el hombre que una vez había jurado amarla y protegerla. ¿Y todo por qué? Control, celos, un amor tóxico que se convirtió en una obsesión mortal. Carlin Ramírez no merecía morir, pero con su muerte se convirtió en un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que la justicia, sin importar cuánto se demore, siempre encontrará su camino.